Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, dándote gracias una vez más, Señor, por estar aquí reunidos en esta última reunión del año, Señor. Pero sabemos bien, Señor, que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gloria te damos, Señor, por lo que nos vas a hablar hoy en esta mañana, no solamente los que estamos aquí. Gloria a Dios que han venido, Señor, para juntos alabarte y bendecir tu nombre, exaltarte y glorificarte, sino también a todos aquellos que van a escuchar este mensaje a través de la radio, a través, Señor, de internet, quizás en sus casas, a través de sus móviles, Señor, pero eres tú obrando y tocando las vidas en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta palabra, gracias por lo que nos vas a hablar en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios, hermanos queridos. Bien, le puse como título a este mensaje, altibajos de la vida. Altibajos de la vida. En la vida vamos a pasar por diferentes situaciones y momentos, y pasamos, sí o no, ¿verdad? Que la pasamos, pero en el mundo también existen, ¿verdad? Grandes empresas, grandes marcas, ¿verdad? Grandes clubes, o personas también que han conseguido y han obtenido grandes cosas en la vida, pero ignoramos lo que ha pasado por detrás para llegar a eso que han llegado, ¿verdad? Decimos, oh, qué tremendo ese lugar, o qué tremenda esa persona, incluso también en lo ministerial, cómo Dios lo usa, cómo llegó hasta donde llegó, pero ignoramos todo el proceso que se ha pasado detrás para después ver lo que estamos viendo, ¿verdad que sí? Ahora, en la vida, ¿verdad? Vamos a llevar nosotros, de verdad, cada uno de nosotros, esos momentos momentos altos y momentos bajos. Y nosotros tenemos que saber lidiar con cada uno de esos momentos, ¿verdad? Porque de repente podemos estar, sí, en un momento muy alto, muy glorioso, pero cuidado porque a veces cuando estamos allá arriba, ¿verdad? A veces el orgullo puede salir, ¿verdad? Aflorar, y eso es malo para nuestra vida. O de repente si estamos muy bajo, muy por allá abajo, incluso podemos hasta renegar de Dios o incluso quejarnos. Hoy veníamos hablando eso con la hermana de no quejarnos, quitar toda queja de nuestra boca, porque eso a Dios no le agrada. A veces no entendemos por lo que estamos pasando y tenemos que decir, Señor, no entiendo, no comprendo, pero gloria a Dios por lo que estoy viviendo. Amén. Hermanos, incluso en lo personal, he predicado la palabra de Dios a una sola persona, ¿verdad? Y podemos decir, ¿es un momento bajo? No, hermano, le estamos predicando a una persona y si esa persona acepta al Señor en su corazón, dice que hay fiestas en los cielos. Quizás lo que no vemos aquí terrenalmente, ¿verdad? En lo que es invisible, están sucediendo cosas grandiosas. Y también he predicado a multitud de personas, he ido a otros países a predicar el Evangelio, como también, como saben, como músico, he tocado, ¿verdad?, la guitarra de repente solo en un cuarto, llorando, derramando lágrimas porque estoy pasando por un momento difícil. Pero también me ha tocado tocar cuando hay multitud de personas, ante 800 personas, 1000 personas, hermanos, y eso tenemos que saber, ¿verdad?, balancearnos y decir, esto es para tu gloria, Señor, porque Dios está tratando con nuestra vida. Cuando estamos solos llorando, quizás tocando el instrumento al Señor y gloria a Dios porque Dios está tratando, o quizás cuando estamos siendo usados ante miles de personas, ¿verdad que sí? Entonces hay momentos altos y momentos bajos y tenemos que aprender a manejar nuestras emociones en todo eso, porque ahí afloran las emociones, ¿no? Y dice la palabra que el corazón es engañoso y es perverso, porque en el camino del Señor vamos a tener esos momentos. Y nosotros en las reuniones de varones estamos tocando, incluso hablando de determinadas varones, ¿no? Las cosas que han vivido, pero hoy vamos a hablar sobre un varón en lo particular, y vamos a hablar con respecto a Pedro, que Pedro vivió muchos altibajos en su vida, caminando con el Señor, no era que estaba caminando en el mundo. Vamos a ir a Lucas 5, versículo 1. Gloria a Dios. Y así como Pedro, tú y yo tenemos que ser tratados con el Señor, y así como Pedro, tú y yo tenemos que caminar con el Señor, y vamos a cometer errores, como todos. Uno de los ejemplos más grandes de como un varón de Dios es Pedro. Pedro cometió muchos errores, ¿verdad que sí? Pero él caminó con el Señor y fue tratado con el Señor. Miren, vamos a leer Lucas 5, versículo 1.
Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hasta ahí lo leemos en el nombre del Señor. Hermanos, encontramos aquí, cuando leemos en el comienzo, ahí en el versículo 1, dice que aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús estaba viviendo un momento realmente tremendo, ¿no? Estaba predicando, mire, yo no me imagino qué tremendo habrá sido aquel mensaje, ¿no? Porque una cosa es lo que predica el pastor Enrique Talento y otra cosa es lo que predica Jesús, ¿no? Me imagino haberlo escuchado al Señor predicar su palabra. El Verbo encarnado ahí hablando, ¿no? Predicando, dice que estaba ahí en Genesaret. Dice que había una multitud. Ahora Jesús estaba viviendo un momento, ¿verdad? Podemos decirlo, alto, glorioso, llevando el mensaje, hablando, ¿verdad?, las buenas nuevas, porque el reino de los cielos se había acercado. Gloria a Dios, y mucha gente se arrepentía, mucha gente se convertía, mucha gente podía escuchar esa palabra de vida, ese mensaje de esperanza. Pero había otra persona ahí que no estaba pasando por un buen momento. Estaba allá abajo. Porque dice que, y vio dos barcas Jesús, en el versículo 2, y estando cerca de la orilla del lago, ¿no? Los pescadores dicen que habiendo descendido de ellas, miren, había descendido y estaban lavando sus redes, o sea que estaban, ¿verdad?, tristes ahí lavando, como diciendo, nos ha ido muy mal. Estaban por allí abajo. Entonces dice que Jesús entró en una de esas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que apartase de tierra un poco, ¿no?, para enseñar desde la barca a la multitud. Sabemos bien que cuando se aparta, ¿verdad?, él apartaba la barca hacia el mar, el sonido era mejor y para que muchos escucharan. Y Jesús usó esa barca de Simón para enseñar la palabra. Ahora, miren qué tremendo ahí, ¿no? Vemos que en la vida hay elementos, estamos nosotros y está el Señor. A veces los elementos que nosotros tenemos en nuestra vida no nos dan eso que nosotros queremos, como en el caso acá de las barcas, las redes, todo eso, y ellos vivían un momento bajo porque no estaba funcionando lo que tenían. Pero cuando aparece Jesucristo, todo cambia, ¿verdad que sí? Cuando aparece Jesús en la orilla de nuestra vida, en la orilla del fracaso quizás de nuestra vida, en la orilla de nuestro intento a veces que queremos hacer nosotros por nuestra cuenta, querer llegar a hacer algo, el Señor aparece ahí, dice que después que Él hace lo que tiene que hacer, dice que le dice a Simón, boga van adentro y echad vuestras redes para pescar. Miren, Jesús le dice, entren al mar y van a pescar. Y Pedro le dice, pero Señor, hemos estado trabajando toda la noche, ¿cómo puede ser? Incluso hasta Pedro quizás sabía que esa hora no era quizás la indicada. Pero miren lo que dice acá. En el versículo 5 dice, respondiendo Simón, le dijo, Maestro. Miren, no le dice Señor, le dice Maestro. Le dice Maestro, porque lo escuchó predicar. Yo me imagino a Pedro que estaba con un corazón triste, que estaba bajoneado, como decimos aquí, estaba por allá abajo. Cuando escuchó el mensaje del Señor, ¿su corazón no habrá sido tocado? ¿Verdad que sí? Podemos estar por el peor momento, pero cuando escuchamos la voz del Señor, hermanos, todo cambia. Dice él, le dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos sacado. Era un momento muy bajo para él. Mas en tu palabra, miren,
cuando hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios, a lo que Jesús nos dice, díganme si no hay victoria. Entonces dice que hicieron como Jesús les dijo, ¿no? Y habiendo echado, dice, encerraron gran cantidad de peces. Mire, encerraron gran cantidad de peces. Dígame si eso no es un momento alto. ¿Te imaginas echar la red y que la red se llene de peces? ¿Explotaba de peces? Dígame el corazón de Pedro cómo estaría, ¿no? Por allá arriba. Yo me imagino capaz que Pedro, hermano, si vos tenés un trabajo y ese trabajo no da, estaría arruinado. Quizás tendría una cuenta grande que pagar y no podía pagar. Quizás su familia, me imagino que sí, dependía de lo que él llevaba, incluso lo que estaban trabajando con él. Y era un momento muy bajo, pero en ese momento dice que se llena de peces. Mire, un momento alto, pero enseguida, dice, su red se rompía. ¿Qué pasa si se rompen las redes? Se pierde todo. Ahí puede haber un momento bajo, ¿sí o no? Entonces dice que entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas. Miren, la bendición de Cristo hizo que no solamente Pedro, sino también los que estaban con él fueran bendecidos y fueran prosperados, hermanos. Ahora, me imagino también los compañeros en un momento alto diciendo, ¡oh, qué tremendo, qué abundancia! Se llenó también la barca de los compañeros, pero miren lo que hice acá, de tal manera que se hundían. Otro momento bajo. ¿Qué pasa si se hunde la barca? Se pierde todo. Ahora, qué tremendo, ¿no? Cómo en un momento pueden haber momentos altos y momentos bajos estando con Jesús. Vamos a seguir en Lucas ahí, 5:8, ahora dice, viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor. Ya no le dice maestro, le dice Señor. ¿Vieron? Señor, dice, porque soy hombre pecador. ¿Qué hay ahí? Arrepentimiento. Él se arrepiente, hermano. Él reconoce su condición de pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Gloria a Dios. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, tremendo esto. Ahora vemos que lo material y todo lo que se logró quedó para atrás, ¿verdad que sí? Porque dice que lo dejaron todo. ¿Qué fue mayor el llamado de Jesús? Ahora dice acá que el Señor le da, ¿verdad? Le dice, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cuántos son pescadores de hombres acá? ¿Cuántos son como Pedro? Ahora, una cosa también, como les digo, es lo que le pasa a las cosas materiales y otra cosa es lo que nos pasa a nosotros. Se puede romper las redes, se te puede romper el auto, se te puede, ¿verdad?, suceder cosas, pero cuando... o puede haber altibajos en las cosas materiales que sí nos afectan a nosotros, pero cuando nos pasa a nosotros en lo personal, ahí es más fuerte, ¿verdad que sí? Porque Dios está tratando. Ahora, todo el mundo incluso ve en nosotros a veces los buenos resultados. Incluso cuando nos sacamos una selfie, ¿cuántos se sacan selfie por ahí? Nos sacamos selfie o fotos en los mejores momentos, ¿sí o no? Nadie se saca fotos cuando está pasando o discutiendo con su esposa, o verdad, o enojado, o triste. ¿Quién se saca una foto triste? ¿Quién se saca una foto en un funeral cuando pierde un ser querido? Nadie. Siempre mostramos lo bueno, los buenos resultados, pero nunca mostramos lo que pasa por detrás. Y hay veces que tenemos que pasar por momentos difíciles, ¿verdad? Y las emociones afloran. Pero qué bueno que podamos vivir en fe, caminar en fe, puestos los ojos en Jesús y haciendo lo que Él dice que tenemos que hacer para tener una vida en victoria. Simón le dice, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Por supuesto que cuando venimos al Señor no nos sentimos dignos de que Él esté con nosotros. Porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él es Dios. Pero el Señor dice, hermano, que Él no vino a buscar a justos. ¿A quién vino a buscar? A pecadores. Lo dice en Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos. Hay un poquito más adelante, hablando, ¿se acuerdan de Leví, de Mateo?
¿verdad? Que compartíamos el otro día. Porque ¿qué pasa? Mateo invitó a todo el mundo a comer a su casa, ¿no? Dijo, me encontré con Jesús, vení Jesús a comer a mi casa, invitó a todo el mundo. Y los religiosos decían, pero ¿cómo come con los pecadores? ¿Cómo puede ser? Pero Jesús vino, él dice, Señor, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores ¿a qué? A arrepentimiento, al arrepentimiento. Y Pedro se arrepintió. Ahora Jesús no se aparta de los pecadores. Si nos arrepentimos, dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Hermano, nuestra vida es transformada por medio de Él. Ahora Simón vivió momentos altos y momentos bajos y dijo, no soy digno. Vamos a Mateo 14, versículo 22. Miren, yo veo que el Señor ha tratado mucho, claro, Pedro era pescador, ¿no? Y trató muchas cosas con Él, ¿dónde? En el mar, siempre en el mar, ¿no? Siempre trató con Él. El Señor va a tratar contigo en las cosas donde vos te moves. Acá el mar representa, ¿verdad? La vida, el mundo, ¿verdad? La vida, el mar, en el mar de la vida. Ahí el Señor trata con nosotros, en el mar de la vida. Acá vemos que, miren acá qué sucede, Mateo 14, 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, miren, siempre Pedro ahí, ¿no? Hablando. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Miren lo que le pidió Pedro al Señor. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué tremenda escena, hermanos. Hermanos, acá vemos que Jesús despide a la multitud que está ahí con los discípulos, los manda a cruzar a la otra ribera, pero en el mar de la vida se van a levantar tormentas. Van a haber olas grandes que nos van a querer hundir. Y sobre todo en la oscuridad, vemos acá que es la cuarta vigilia, ¿no? Es como las 3 de la mañana, hermanos. Ya es muy tarde. Y en la vida hay que andar remando muchas veces, hermanos. Hay que remar. Pero aparentemente Jesús no estaba en la barca, pero Jesús venía caminando sobre las aguas, hermanos. Jesús camina en lo sobrenatural, porque para Él no hay nada imposible. Y aunque estemos nosotros navegando, ¿verdad?, allí en el medio de la mar, que parece que nos estamos hundiendo, el Señor viene caminando a nuestro rescate. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, vemos que acá ellos los ven de lejos, dice, es un fantasma, ¿no? Dice que tuvieron mucho miedo, pero dice que enseguida Jesús le habló diciendo, ¿no? Cuando ellos dijeron es un fantasma, ¿qué dice Jesús? Tener ánimo. Hermanos, cuando estamos pasando por momentos difíciles, el Señor que te dice, ten ánimo. Y sobre todo lo que dice, yo soy, no temáis, yo soy, yo estoy contigo, no tengas miedo. Ahora dice que entonces Pedro le respondió, ¿no?, en el 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿no? Y el Señor le dice, ven, ¿vieron? Yo siempre digo lo mismo, Pedro caminó en ese simple ven. ¿Caminó sobre qué? Sobre la palabra de Jesús. Sobre la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús es poderosa, es sobrenatural.
Cuando caminamos sobre la palabra de Jesús, no nos hundimos. Y puestos los ojos en Jesús, no en las tempestades, no nos hundimos. Yo me imagino, Pedro fue el único hombre que caminó después de Jesús sobre las aguas. No hubo otro, hermano. Ahora a mí me asombra que Pedro caminó sobre las aguas viendo a Jesús. Y dice que llegó un momento que empezó a mirar hacia un costado, miró hacia otro. Vio las circunstancias, vio la tempestad. Porque a veces vemos las cosas, ¿no? Las circunstancias, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando desviamos la mirada de Jesús y de su palabra? Nos hundimos. Entramos a un momento bajo. Ahora, miren, dice que enseguida cuando Pedro empezó a hundirse, ¿no? Dice, comenzó a hundirse, dice que tuvo, ¿por qué? Porque tuvo miedo. ¿El enemigo qué quiere poner en tu corazón? Miedo. El miedo te paraliza. El miedo te detiene. El miedo desvía la mirada. Incluso el miedo hace como que te olvides de lo que Jesús te acaba de decir. Que vengas a Él, que camines hacia Él, que pongas la mirada solamente en Él y no en las circunstancias. Pedro estaba caminando sobre el agua, hermano, mirando a Jesús. Yo me imagino aquello lo que sería, ¿no? Una cosa es leerlo, pero hay que estar ahí. Ahora, Pedro fue el único que se bajó de la barca y caminó en lo sobrenatural. Pero dice, al ver los fuertes vientos, miren, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿A quién tenemos que llamar cuando nos estamos hundiendo? Solamente a Jesús. Contaba el hermano, ¿no? Cuando en los momentos difíciles del matrimonio, gloria a Dios por nuestras esposas que oraron por nosotros, ¿no? Que dijeron, Jesús, salva nuestro matrimonio. Jesús, salva nuestra vida. Jesús, salva. ¿Y Jesús no escuchó? ¿Verdad que sí? Extendió su mano, dice que asió de él, lo levantó, hermanos. Yo me imagino los brazos fuertes de mi Señor sosteniendo a Pedro. Me imagino también a Jesús hasta riéndose porque Pedro estaría chapoteando, ahogándose. Porque déjame decirte que Jesús no es una persona amargada, es alegre. Y aún en los peores momentos, él, ¿verdad?, se ríe junto con nosotros y se goza. Aún al ver, como dice acá, nuestra incredulidad, dice, hombre de poca fe. Mire, a Pedro le dijo hombre de poca fe cuando acababa recién de caminar sobre las aguas, hermano. ¿Quién se anima a caminar sobre las aguas? Si a Pedro le dice hombre de poca fe, ¿qué nos podrá decir el Señor a nosotros? Dice, ¿por qué dudaste, hermano? Tenemos que echar fuera la duda, ¿sí o no? Y cuando ellos subido a la barca, se calmó el viento. Miren, a mí me llamó la atención esto. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Por qué no se calmó el viento cuando el Señor estaba con Pedro en el agua? Quizás quería mostrarle cómo caminar en la tormenta junto con el Señor. Esto se camina así, Pedro le dijo, mirá, y las olas para un lado, las olas para el otro. Y caminando con Pedro sobre las aguas hasta llegar a la barca. Cuando llegó a la barca ahí, ¿viste, Pedro? Así se camina. Para que no te hundas, tenés que caminar conmigo. Y ahí sí, dice que se calmó, hubo grande bonanza, y los que estaban ahí, ¿qué hicieron? Le adoraron, porque Jesús es digno de toda adoración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. Tú eres el único digno de toda adoración. Gloria a Dios, hermano. Dice que verdaderamente, dice, eres el Hijo de Dios. Miren, Mateo 16, versículo 13. Seguimos avanzando. Miren cómo el Señor trata con Pedro. ¿Cuántos quieren que el Señor trate con sus vidas? Tenemos que ser tratados por el Señor. Mateo 16, versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ya está hablando de autoridad, ¿verdad? Ahora, vemos acá que el Señor le hace una pregunta a sus discípulos. Y a veces cuando caminamos con el Señor hay muchos discípulos, ¿no? Y Jesús le preguntó, bueno, ¿qué dicen de mí? Afuera, ¿qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? En el mundo mucha gente desconoce quién es Jesús, ¿verdad que sí? Pero acá lo importante es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Qué importante es nosotros como hijos de Dios saber realmente quién es Jesús. Ahora, por lo que vemos acá, el único que le tenía clara quién era Jesús era Pedro, pero no por lo que era Pedro, sino porque él recibió una revelación de parte del Padre. Entonces dice acá, en el versículo 15, Jesús le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, tú, dice, tú eres el Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Tenemos que saber quién es el Cristo. El ungido, el Mesías. Tú eres el Cristo, aquel que se estaba profetizando que iba a venir durante miles de años. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías. Miren lo que dice, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, Pedro está recibiendo una revelación de quién es Jesús. Díganme si tú y yo, por ejemplo, sabemos quién es Jesús, nuestra vida no cambia. Cuando tenemos una revelación de quién es realmente Jesús, hermanos, es maravilloso. Ahora, no tenemos que agrandarnos por saber quién es Jesús, porque esta revelación viene directamente del Padre. Tenemos que decir gloria a Dios, porque lo que sé, el Padre mismo me lo acaba de decir a través del Espíritu Santo, y hoy puedo entender quién es Jesús. Hermanos, y tenemos que compartir quién es Jesús, porque la gente por ahí anda diciendo cualquier cosa de Jesús, que era Juan el Bautista, que era un profeta, que era, Elías, menos quien realmente era. Y vos y yo sabemos quién es Jesús. Ahora, dice el Señor, le dice en el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón. Ahora, ¿cuántos son bienaventurados acá? ¿Verdad que sí? Somos bienaventurados. Somos felices, somos dichosos. ¿Por qué? Porque sabemos quién es Jesús. Dice, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, podemos predicarle a las personas de Cristo y mucha gente hasta pone una barrera, no rechaza quién es Jesús. Pero cuando el Espíritu Santo hace la obra, toca las vidas y los corazones y reciben realmente y se dan cuenta de quién es Jesús, sus vidas cambian para siempre, ¿verdad que sí? ¿A cuánto le pasó eso? Hemos sido transformados, hemos sabido quién es Jesús. Y después dice Jesús, todavía le sigue diciendo, miren, pero yo te digo, ahora, mire, el Padre le habla a Pedro a través del Espíritu Santo y ahora el Hijo le dice, pero yo te digo también que tú eres Pedro, le cambia el nombre. ¿Qué significa Pedro? Piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién edificaré la iglesia? Sobre Cristo, no sobre Pedro. Pedro es piedra. Sobre Cristo, sobre lo que Él está diciendo, ¿verdad? Que Él es el Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración está levantada la iglesia, está fundada la iglesia. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Porque Jesucristo es la roca, hermano. Y pueden venir tormentas y vientos y todo, pero no vamos a caer porque estamos fundados ¿sobre quién? Sobre la roca que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hermano. Las puertas del infierno, nada ni nadie va a poder con la iglesia de Jesucristo. Pero dice acá, sobre esta roca edificaré la iglesia. No dice que la construiré así rapidito. Estamos siendo edificados. Estamos creciendo. El Señor está edificando su iglesia. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Entonces, hermanos, vamos creciendo y la iglesia va creciendo en el nombre de Jesús. Y a ti te daré las llaves del reino y del reino de los cielos, ¿no? O sea, le está hablando sobre autoridad. Bueno, y también sobre cuando Pedro predica por primera vez, ¿se acuerdan en Hechos?
que Él, ¿verdad?, le da la llave del reino para que Él lleve el mensaje de salvación. Eso quiere decir. Ahora, ¿cómo estaba Pedro en este momento? ¿Estaba allá arriba o estaba abajo? Ante esa declaración. Hermano, le cambió el nombre, le dijo, esto no te reveló ni carne ni sangre, pero estaría. ¿Vieron, hermanos queridos? ¡Fua! Tengo revelación de lo alto, el Señor me habló personalmente, a mí. Yo soy, hermano, qué revelación que tengo de parte del Señor. E incluso me dio la autoridad el Señor para atar, para desatar, para todo. Tengo la llave del reino, hermano. Mire, tengo la llave del reino. No era una llave, sí, ¿verdad? Pero era espiritual para que Él predicara el Evangelio. Hermano, Pedro, miren todo lo que el Señor le da en ese momento. Pedro estaría allá arriba, ¿sí o no? Miren lo que pasa en el versículo 21. Estamos en el 19, ¿no? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, otra vez, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, no ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero volviéndose, dijo a Pedro, ¿quién se volvió? Jesús. Volviéndose, le dijo a Pedro, al que le había cambiado el nombre, recién no le dijo Simón, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermano, Pedro estaba allá arriba. Y de golpe, hermano, de golpe cayó Pedro, hermano. Que Jesús te diga eso. El mismo Jesús que le acababa de decir, le cambió el nombre, le dijo, mira, Pedro, vos no sos más pescador de peces, sino que eres de hombre. Le dio, ¿verdad? El apóstol Pedro, conectado con el Padre, que tenía las llaves del reino, que tenía autoridad para atar y para desatar, ahora es llamado Satanás. Y Jesús mismo lo llama Satanás, el mismo que le dijo todo lo que le dijo, hermano. Qué problema, ¿no? Yo imagino a Pedro, hermano, pongámonos en lugar de Pedro. ¿Quién soy entonces? ¿Soy Pedro o soy Satanás? Porque recién me acababa de cambiar nombre. Recién me había dado autoridad, recién me había dado y el Señor, hermano, es como que le pinchó el globo. Estaba Pedro arruinado, estaba por allá abajo, hermano. Me puedo imaginar con Pedro, ¿verdad?, pasando por esos altibajos de su vida, caminando con el Señor, ¿verdad?, hablándole a su corazón. Tengamos cuidado, hermanos, porque muchas veces, aún aunque estemos allá arriba, el enemigo nos puede usar si entra soberbio en nuestro corazón, hermano. Cuidado. Porque oye, ¡ay, qué lindo que predicaste! ¡Qué tremendo cómo Dios te usa! Y bueno, hermano, y enseguida después entra el orgullo, la soberbia. Hermanos, hay que tener cuidado con esas cosas. Porque el enemigo, ¿verdad?, anda ahí como el león rugiente buscando a quien devorar. Ahora vamos a ir a Lucas 22, versículo 31. Pedro estaba allá arriba, ahora está allá abajo. Y tuvo muchos altibajos Pedro en toda esa vida, ¿no? ¿Se acuerdan que Jesús en un momento a Pedro le dijo, Señor, yo por ti daré la vida, yo por ti, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y en un momento cuando Jesús estaba orando y bueno, Jesús fue a orar y cuando volvió, la otra vuelta hablamos de eso, no pudieron orar, el Señor lo reprendió, vino gente a prender a Jesús, sacó la espada, le cortó la oreja a Malco. Pero se creía que podía hacer las cosas a su manera. Jesús agarró la oreja de Malcolm, se la pegó, lo sanó y lo reprendió a Pedro delante de toda la gente ahí, hermano. Pedro era así, pero era un hombre de fe y que fue tratado con el Señor. Tuvo muchos altibajos en su vida, pero acá vemos en Lucas 22, versículo 31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues
3 veces que me conoces. Aquel que había dicho que tú eres el Cristo. Resulta que venía lo peor para Pedro. El peor momento de su vida. El peor momento de ese caminar con el Señor. ¿Qué trato que tenía Jesús con Pedro, no? ¿Cuántos tienen tratos con Jesús? ¿A cuántos el Señor los ha tratado? Yo me imagino, Pedro, sabemos bien que cuando pasó lo que pasó, ¿no? Lo que el Señor le dijo, ¿no? Pero miren lo que le dice el Señor. Satanás me ha pedido para zarandearte. Que el Señor te diga eso, hermano. Y el Señor dice, no, yo le dije a Satanás que ni te toque, que ni te toque. ¿Eso dice ahí? No. A veces el Señor permite que el enemigo nos zarandee un poquito para que veamos realmente quién somos y cómo estamos en el Señor. Y cómo andamos negando a veces al Señor por ahí cuando somos tratados por el Señor. Porque muchas veces hacemos alarde de nuestra fe, pero cuando vienen los momentos difíciles, los momentos bajos, andamos negando al Señor muchas veces. Pero Pedro se encontraba en este momento, en el peor momento de su vida, pero Jesús está intercediendo por él. ¿Por qué está intercediendo el Señor? Para que su fe, miren lo que dice acá, versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Qué es lo más importante, hermanos, en estos altibajos? Que no falte tu fe. Porque altibajos vamos a tener en toda la vida, ¿sí o no? Momentos altos y momentos bajos. Y gloria a Dios por los momentos, ¿verdad? Esos gloriosos. Pero, hermanos, lo más importante es que nuestra fe no falte. Y lo más importante es que Jesús está rogando. Jesús ruega que nuestra fe no falte. Yo sé, hermanos, que nuestro Señor está intercediendo, está rogando por mi vida y por tu vida para que en los momentos altos y los momentos bajos tu fe no falte. Él intercede por nosotros, hermanos. Jesús está rogando por ti y por mí, al Padre, por tu vida. La fe es lo que nos mantiene estables en los momentos altos y en los momentos bajos. Ahora, cuando se complican las cosas, ¿dónde vamos a ir? ¿Y a quién vamos a ir? ¿A Jesús? Pedro lo mismo lo dijo en Juan 6:66, ¿no? ¿Se acuerdan que Jesús empezó a predicar fuerte? A veces Jesús predicó fuerte y habla fuerte en nuestra vida. Pero cuando hay gente que se le habla fuerte o se le dicen las cosas como son realmente, muchos se van y no siguen más a Jesús. Dicen, ay, qué palabra fuerte esta. Miren lo que pasa acá. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Hermano, tu fe y mi fe tienen que ser probadas, así que tenemos que alegrarnos. Porque esta prueba temporal, como dice la palabra, ¿no? Demostrará que tu fe está intacta, puesta en el Señor. Hermanos, en estos días mucha gente me llama para pedir oración por una cosa o por otra, por gente que está pasando en este momento momentos muy duros, familias que están pasando momentos muy difíciles. Incluso me han dicho, en esos momentos difíciles, hermano, estamos pasando por esto, pero mi fe está intacta, me han dicho. Y eso es lo importante, porque vamos a pasar, déjame decirte, vamos a pasar por luchas y por problemas. Estamos terminando un año que hemos pasado por cosas, ¿sí o no? Estamos combinando un año y vamos a comenzar un año que no, ay, va a venir un año glorioso, viene un año... ¿Qué? ¿El de atrás qué pasó? ¿Que el Señor no estaba ahí? Vamos a tener momentos de altibajos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor. Yo he vencido el mundo. Yo estaré con vosotros, dice en Mateo 28:20. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
El mismo Pedro, cuando yo era grande y ya había vivido toda esa experiencia, el mismo Pedro que tuvo altibajos, hermano, después le predicaba a una multitud lleno del Espíritu Santo y muchos se convertían a Cristo. Dice que él caminaba y la gente quería que, aunque sea su sombra, lo tocara para ser sanado. Era un hombre que ya había sido forjado caminando con el Señor. Había pasado altibajos, pero ahora ya era otro Pedro. Y escribiendo en 1 de Pedro 1:6, dice Pedro, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada ¿en qué? En alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Tu fe es más preciosa que el oro y tu fe tiene que ser probada. En estos altibajos vamos a ser probados por el Señor, pero que sea hallada, hermano, nuestra fe. ¿En qué? En alabanza, en gloria, en honra para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Fe en qué? En Jesucristo. ¿Fe en qué? En su palabra, en lo que Él dice. Ahora, ¿has tenido momentos altos y bajos en tu vida? ¿Hasta ahora? ¿Verdad que sí? ¿Has reído? ¿Has llorado? ¿Verdad que sí? Hermanos, el Señor me hablaba esta palabra y se las compartí, creo que ustedes, no sé si las compartí ahora. El Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando estamos a veces tristes, cuando estamos pasando por momentos mal, es cuando el Señor está más cercano a nosotros. Hermanos, y por último vamos a leer esta palabra que está en Romanos 1:17. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No vivimos por los altibajos o por lo que estamos pasando en la vida. Vivimos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y le damos la gloria a Dios por todas las pruebas y las cosas que hemos vivido, hermano. Y esto que el Señor nos habla hoy en esta mañana, que sigamos adelante, que sigamos confiando en Él. Termina un año que hemos pasado por pruebas y por luchas y decimos, gloria a Dios por todo lo que hemos pasado. Gloria a Dios por todas las lágrimas que hemos derramado. Gloria a Dios por esos momentos gloriosos que hemos vivido. En el trabajo, en el ministerio, en la familia, en todo. Gloria a Dios. Y cuando te pregunten, ¿cómo llegaste a eso, che? ¿Y cómo puede ser que ahora estás así? Bueno, le vas a decir, pasé por altos y bajos. Pasé por altos y bajos en esta vida. Pero mi fe estuvo intacta, puesta en aquel que vino a rescatar mi vida, en Jesucristo. Mi fe estuvo intacta en lo que Él dice en su palabra. Tuve altos y bajos, sí, por supuesto, pero mi fe fue probada porque Jesús estuvo ahí. Por momentos me hundí en las tormentas, pero qué bueno que el Señor me asió, me levantó, incluso hasta me hizo caminar por la tormenta. Y pude ver la mano poderosa del Señor en todo este tiempo conmigo. Porque como dice la palabra, más el justo por la fe vivirá. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Porque esta obra es de Él. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado. Bendito sea tu nombre. A ti te damos toda la gloria, Señor, y gracias te damos porque estamos terminando un año en victoria, Señor. Quizás algunos más machucados que otros. Quizás algunos, Señor, están cansados, agotados, pero tú eres el que renueva las fuerzas del cansado. Quizás algunos, Señor, han derramado lágrimas, pero tú has secado, has enjugado cada lágrima, Señor. Y te damos gracias porque, Señor, todo eso nos ha hecho ver, Señor, tu mano poderosa. Nos ha hecho ver, Señor, que tú estás con nosotros siempre, todos los días hasta el fin del mundo. Hemos pasado por dolor, por dificultades, por momentos hermosos, Señor, pero tú siempre has estado con nosotros, Señor. Y te damos gracias por esta tu palabra que hoy nos has hablado, en el precioso y poderoso nombre de Jesús, Señor. Gracias porque nos espera, Señor, un año nuevo caminando contigo, Señor. Navegando, Señor, contigo. Señor, viendo
mover tu mano poderosa, Señor. Gracias porque tú nos diste, Señor, un ministerio. Gracias porque tú nos llamaste, así como a Pedro, nos llamaste a cada uno de los que estamos acá y a aquellos que están viendo este mensaje y escuchando a través de la radio. ¿Para qué? Para que camines con el Señor, para que veas su mano poderosa obrando en tu vida, y no solamente en tu vida, sino en todos los que están a tu lado. Porque el Señor te bendice para que seas de bendición. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, y a ti te damos toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabradevida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.